Buenas noches. Mi nombre es Lucas Gómez y trabajo en correos aquí en Río Grande do Norte. Aquel día se anunciaba como tantos otros, sencillas entregas a bordo de mi motocicleta. Sin embargo, apenas podía presagiar la narrativa singular que estaba a punto de desentrañar. Restaba solo un último destino, incrustado en una modesta localidad interiorana. La morada, empero, permanecía esquiva. Indagaciones a los residentes locales redundaban en vacío. Nadie conseguía identificar al destinatario del paquete. Ya acariciaba la idea de desistir cuando mis ojos capturaron a un joven abriendo un portal rústico de madera, la entrada de lo que parecía una pequeña finca. Lo interpelé buscando información sobre el nombre presente en el paquete. Su respuesta fue directa. Sí, conozco. Es mi progenitor. Puede entrar. Él se encuentra en casa. Traspuse el portal y una señora, ocupada en barrer el área frontal, llamó a su esposo, que luego se acercó. Realicé la entrega. El reloj marcaba aproximadamente mediodía. El sol castigaba con intensidad. Al accionar el encendido de la moto para proseguir mi ruta, la voz del señor resonó. ¿A dónde piensa que va, muchacho? Necesito seguir, señor. Esta era mi última entrega. Ahora iré a almorzar. Negativo, replicó el señor con firmeza. Descienda de esa máquina y venga a compartir la comida con nosotros. No admito rechazo. De lo contrario, me veré forzado a detenerlo con un disparo antes de que cruce ese portón. Lancé una mirada aprehensiva al anciano. Quebrando el semblante, serio con una sonora carcajada, acompañada por su esposa, fui declarado bienvenido a su mesa. Fue en ese escenario peculiar que fui presentado a la historia más tétrica que mis oídos jamás habían captado. La comida proseguía en la mesa, en compañía del señor, su consorte y una señora de avanzada edad, la matriarca de la familia. Pocos instantes después, dos muchachos de unos 20 años entraron en la residencia. El anfitrión inquirió, ¿y bien? Nada nuevo, respondieron tomando sus lugares a la mesa. Él ha de regresar, esa peste siempre regresa, profirió el dueño de la casa mirándome con un semblante inquisitivo. El señor alberga creencia en lobisomens. La voluntad de esbozar una risa fue casi incontrolable, pero me contuve bajo la mirada expectante de todos los presentes. No creo, respondí con convicción. El señor sonrió mientras masticaba y prosiguió. Pues por estas tierras, de vez en cuando, uno de ellos se aparece. Inclusive hizo acto de presencia ayer, llevándose una cerda de 1 año mía. Encontramos solo los fragmentos a unos 50 metros de la cerca. Y lo más curioso, quien se transmuta es de mi propia estirpe, concluyó con una risa seca. ¿En serio?, cuestioné, incrédulo. ¿El señor por ventura está bromeando conmigo? No estoy bromeando, muchacho. Él es mi primo, hijo de la hermana de mi madre, esa señora aquí en la mesa. Por largos años residió en aquella casa allí atrás, en los tiempos en que su progenitora aún vivía. Desde la juventud tenía la costumbre de desaparecer por innumerables días, causando gran aprehensión, especialmente debido a la salud delicada de su madre. Pasaba semanas sin dar noticias y, al reaparecer, invariablemente ostentaba suciedad y heridas. Nuestras preguntas sobre sus paraderos eran siempre ignoradas, sustituidas por un semblante ceñudo y la aseveración de que su vida le pertenecía. En 1960, cierta noche, regresaba de la casa de mi entonces novia, ya en horas avanzadas. Hacía algunos meses que mi tía había fallecido y mi primo habitaba solo la antigua morada. Tras cerrar el portón de madera, caminaba en dirección a mi casa cuando un ruido de objetos cayendo resonó de aquella casa en los fondos. Caminé cautelosamente, empuñando un trozo de madera encontrado en el suelo.
Dada la propensión de mi primo a ausentarse, consideré la posibilidad de un intruso que hubiera invadido la propiedad por la parte trasera. Fue entonces cuando avisté una sombra colosal saltar por la ventana de la casa, desapareciendo en dirección al bosque. Corrí a la residencia entrando por la ventana. Al encender la luz, el escenario era de completo desorden, objetos esparcidos por todas partes, pero mi primo no estaba allí. Desperté a mi padre, aún vivo en aquella época, que atestiguó la escena caótica. Pasamos días aguardando el regreso de mi primo, en la vana tentativa de encontrar una explicación para lo que mis ojos habían presenciado. Días después, él reapareció, como de costumbre, inmundo y cubierto de excoriaciones. Mi padre lo confrontó, exigiendo explicaciones para sus desapariciones y su estado deplorable al regresar. Él, sin embargo, se mantuvo en silencio, comenzando a reunir sus vestimentas en una bolsa. Antes de partir, solo pronunció: «Volveré». Desde entonces, periódicamente perdemos animales por aquí. Gruñidos siniestros resuenan en las madrugadas y nuestros perros persiguen algo invisible con furia insana. En cierta noche, nuestro vecino necesitó ir al hospital y despertó en la quietud de la noche. Montó en su moto y seguía por esta carretera fronteriza cuando deparó con un cánido negro de proporciones gigantescas frente al portón de madera que mi hijo abrió para su entrada. Él relató que, al ser iluminados por los faros de la moto, la criatura saltó hacia adentro de la propiedad, ocultándose entre los árboles. Innumerables otras personas afirman haber avistado ese espectro por estas cercanías. ¿Ustedes no temen ser víctimas de algún ataque? Después de todo, esa cosa debe albergar gran rencor por su familia. Me aventuré a preguntar. Él sabe que si osa entrar, será recibido a perdigonazos. Por eso no se atreve. Antiguamente el lavadero quedaba afuera de la casa. Yo siempre me levantaba muy temprano. Cierta mañana preparé el café y abrí la puerta para desechar los restos y lavar el trapo. Al abrir el grifo, sentí una presencia acercándose. Al girarme, allí estaba él, un ser humanoide cubierto de pelos, con dientes prominentes y gruñendo amenazadoramente. Estaba a unos 10 metros de distancia. Apenas tuve tiempo de girar y encerrarme dentro de casa. Ni siquiera cerré la puerta con cuidado. Corrí directamente a la escopeta calibre 12 que poseo. Pero la bestia es astuta. Sabía que yo estaría al acecho. Sus apariciones son esporádicas, ¿entiende? Pero nosotros sabemos que esa criatura es mi primo. Esa era la razón de sus desapariciones y regresos con heridas, la transformación en ese ser demoníaco. Sospecho que mi difunta hermana presentía esa metamorfosis de su hijo, pero desconocemos el catalizador y la razón de su condición. Absorbí la extraordinaria narrativa de esta familia, sin encontrar palabras inmediatas. Mientras saboreaba un café, preparándome para la partida, el dueño de la casa y sus hijos encontraron gracia en mi declaración de que no realizaría más entregas en aquella residencia. Partí de allí con una perspectiva completamente alterada sobre el mundo, sobre la tenue línea entre lo tangible y lo imaginario. Juzgué improbable que el hombre urdiera una historia tan intrincada y repleta de detalles solo para asustarme. Desde entonces, adopté una postura más cautelosa, especialmente al pilotar de noche. Después de todo, si todo no pasa de una invención, nada pierdo con la precaución. Y si la verdad reside en sus palabras, estaré, de alguna forma, más preparado. En cualquier escenario, la cautela no me traerá perjuicios. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Paulo Brito y mi esposa Mariana Brito. Hoy, nuestro hogar reside nuevamente en Campinas, pero la historia que nos marcó profundamente ocurrió en Lorena,
en el interior paulista. Soy propietario de un modesto depósito de bebidas en Campinas y la noticia del embarazo de Mariana trajo inmensa alegría, pero también aprehensión, dada la naturaleza de riesgo de la gestación. Nuestra residencia anterior, en días de eventos con fuegos artificiales y ruidos intensos, representaba un desafío, pues cualquier susto podría ser perjudicial. Mi hermano, mi socio, gentilmente nos ofreció una casa de su propiedad en Lorena. La tranquilidad del lugar sería ideal para los últimos meses de gestación, mientras él asumiría la gestión de los negocios hasta nuestro regreso. Conversé con Mariana y ella asintió. Empacamos nuestras vidas y partimos hacia la casa en Lorena, buscando serenidad, pero lo que encontramos fueron las garras del miedo y de la desesperación. La casa se erguía como la última de una calle sin salida. Mi hermano allí residió por 2 años durante su matrimonio y tras la separación regresó a Campinas, alquilando la propiedad esporádicamente. El lugar emanaba paz, la casa, bañada por luz natural a través de sus amplias ventanas, parecía un refugio perfecto para un embarazo saludable. Los primeros días transcurrieron en armonía. Recibimos la visita de familiares y amigos de Mariana, que aprobaron nuestro nuevo hogar. Todos concordaron en que la casa era, de hecho, un hallazgo. 20 días transcurrieron en relativa calma. Cierta noche salimos a cenar y regresamos alrededor de las 9 de la noche. Detuve el coche y descendí para abrir el portón cuando un grito agudo de Mariana resonó desde el interior del vehículo. Corrí para verificar lo que había sucedido y la vi apuntando hacia la puerta de la casa. Mis ojos no capturaron nada inusual. Había un hombre allí frente a la puerta, susurró ella con la voz entrecortada. Cuando abriste el portón, él atravesó la pared y desapareció. Entré en la casa con cautela, temiendo un posible invasor, pero la ausencia de escondites hacía la visión de cualquier intruso inevitable. Regresé al coche, guardándolo en el garaje. Acompañé a Mariana hasta el cuarto, intentando calmarla. Acaricié su mano hasta que el sueño la envolvió. Entonces, decidí inspeccionar nuevamente los alrededores de la casa. Al abrir la puerta, me encontré con muros altos y alambres de púas, barreras que dificultarían cualquier intento de invasión. Volví al cuarto y me acosté, pero aquella noche era solo el preludio de horrores. Alrededor de las 3 de la madrugada fui despertado por los gritos lacerantes de Mariana. Ella imploraba socorro con una desesperación que me hizo saltar de la cama instantáneamente. Al encender la luz, la encontré encogida en un rincón de la pared, una sábana enrollada en su cuello, lágrimas corriendo por su rostro. La abracé y entre sollozos murmuró: algo estaba sobre mí, intentando asfixiarme, diciendo que me llevaría consigo. ¿Quién?, pregunté con el corazón acelerado. ¿Quién intentó llevarte? No sé, algo oscuro que parecía un niño, pero con un rostro demoníaco. Intentaba ahorcarme con la sábana y comenzó a jalarme diciendo que me llevaría. Intenté calmar a Mariana, pero su nerviosismo extremo no sería beneficioso para nuestro bebé. Pasé el resto de aquella noche en vigilia, velando por ella hasta el amanecer. Con los primeros rayos de sol, dejamos la casa, buscando refugio en un paseo prolongado. Al anochecer, el semblante de Mariana se había calmado y regresamos a la casa para dormir. Entonces, fui yo el blanco de una entidad inexplicable que penetró la residencia cerrada y alcanzó mi cuarto. Me sumergí en la lectura hasta que Mariana se durmió. Me acosté a su lado y el sueño comenzaba a envolverme cuando capté el sonido de pasos arrastrados acercándose por el pasillo. Al principio creí estar soñando, pero al oír los pasos dentro del cuarto,
Sentí una presencia gélida ascender a la cama y flotar sobre mi cuerpo. Una parálisis avasalladora me inmovilizó. Esfuerzos para moverme eran vanos. Intentos de gritar silenciados. Entonces, mis ojos capturaron una figura sombría, manos espectrales envolviendo mi cuello, la asfixia inminente. El pánico me consumió. Cada intento de liberación inútil. Fue en ese instante de terror absoluto que la voz distante de Mariana resonó, llamando mi nombre. Desperté abruptamente, la camisa retorcida en mi cuello, arrodillado al lado de la cama. Relaté a Mariana la pesadilla vívida que me había asaltado y decidimos partir de allí lo más pronto posible. A la mañana siguiente, contacté a mi hermano narrando los eventos perturbadores. Su respuesta fue sorprendente. Viví años en esa casa y nunca experimenté nada parecido. Realmente algo anda mal ahí. Al comienzo de la calle reside un pastor. Pídele que haga una oración o algo similar. Dile que eres mi hermano, él era un gran amigo y ciertamente te ayudará. Seguí su sugerencia y expuse al pastor los fenómenos que nos aterrorizaban. El pastor, con semblante serio, propuso: tu esposa se quedará aquí con mi mujer y nosotros dos iremos a la casa para investigar la situación. Así lo hicimos. Al abrir la puerta principal, una silla cercana a la mesa cayó ruidosamente. En aquel momento, la certeza de que una fuerza maligna habitaba aquel hogar con nosotros se tosificó. Describí el ataque sufrido, el intento de asfixia. El pastor, con voz grave, declaró: ustedes están en medio de una verdadera batalla espiritual. Hay algo maligno aquí, y mientras permanezcan en esta casa, los atormentará. Les recomiendo que se marchen inmediatamente. No sé si puedes sentirlo, pero percibo un peso opresivo, como si algo no nos quisiera aquí. Llamé a mi hermano en el mismo instante, pero la mudanza solo podría ser provista al día siguiente. Fuimos gentilmente acogidos por el pastor en 1900, su casa, para pasar aquella noche. Al día siguiente regresamos a Campinas y para nuestra inmensa alegría, nuestro hijo nació sin mayores complicaciones. Años después de estos acontecimientos, mi hermano puso la casa en alquiler y una numerosa familia pasó a residir allí. Sin embargo, jamás reportaron ninguna ocurrencia sobrenatural que los amedrentara. La entidad que allí residía parecía tener una misión específica: llevarme a mí y a mi esposa consigo. Si no hubiéramos abandonado aquel lugar, temo que habría logrado su cometido. Buenas noches.